Leamos los primeros versículos de Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Continúa diciendo la Escritura en el versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. Dios primero te llama y luego te envía. No podemos enviar a los que no son llamados. Mira cómo Dios llama a Saulo en el capítulo 9 y ahora lo está enviando por el Espíritu Santo, que es Dios, en el capítulo 13. Llamados por Dios, podríamos llamar este pasaje, y enviados por el Espíritu Santo. Y además respetando el cuerpo local, que es la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, porque aquellos les impusieron las manos, oraron por ellos, ayunaron. Es todo un tramado, un conjunto armónico en el cual el trono y el Dios de ese trono, el del cielo, se conjuga con aquellos que, creyendo en Cristo Jesús aquí en la tierra, formamos su cuerpo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Se fueron a ese puerto, Seleucia es un puerto, y desde allí, dice la Escritura, navegaron a Chipre. Recordemos que quien nos narra Hechos de los Apóstoles es Lucas, el médico, pero también un experto navegante, un viajero frecuente. Él va a usar términos muy de la náutica. Dice que navegaron a Chipre. Bernabé era de allá, de Chipre. En el 4:36 se nos dice acerca de la tierra natal de Bernabé. Es una isla grande que está a unos 150 kilómetros de Antioquía. Y llegados a Salamina, que Salamina se constituye en la principal ciudad de Chipre y a la vez en el puerto más importante de esta isla. Y llegados a Salamina, miren a qué llegaron allá a Chipre. O sea, Bernabé no arrancó para donde su familia a visitarla, ni a los amigos, o a darle un tour, algo turístico a Pablo en esa isla que tanto conocía. No, señor. Dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Declaraban la palabra de Dios allí. Tanto Pablo como Bernabé podían entrar a las sinagogas, ellos eran judíos. Y se ve que había varias sinagogas en esta gran isla, porque la colonia de judíos que había allí en Chipre era grande. Además, ya habían oído del Evangelio. En el capítulo 11, versículo 19, se nos hace referencia un poco al asunto. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. ¿Recuerdan al que más adelante en Colosenses capítulo 4 se va a llamar o es citado como el sobrino de Bernabé? También lo vimos cuando en Hechos 12 Pedro va a la casa de la mamá de Juan Marcos, donde estaba reunida la gente orando.
y se le llevaron de ayudante, de segundo. Es la designación que se le da a una persona que sirve, que está bajo autoridad. Con esto se nos quiere decir que Juan, en este momento, no era el predicador del grupo, era el que hacía el trabajo, digámoslo así, de logística, los oficios varios del grupo. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, nos muestra entonces esta labor misionera de los enviados desde Antioquía a través de toda la extensión de la isla. Allí en Pafos se radicaba el centro de gobierno romano en Chipre. Entonces, aquí miramos que esta gente fue a trabajar en la obra del Señor. Y la metodología que vemos que están usando es, llegan a una ciudad y se dirigen a la sinagoga de los judíos y allí empiezan a compartirles de la palabra del Señor, la del nuevo pacto. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Aquí estamos hablando cuando de mago, en el sentido de magia, de brujito. Es muy claro Lucas cuando nos dice que era un falso profeta, porque pretendía falsamente ser inspirado por Dios. Y es más interesante aún que era judío. La ley de los judíos sancionaba drásticamente estas prácticas. Pero como vemos, muchos de ellos estaban entregados a estas cosas de las tinieblas. Y para acabar de ajustar, se llama Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús o de Josué. Mire que uno se puede llamar muy bonito y estar dedicado a hacer cosas muy feas para Dios. Hijo de Jesús, así se llamaba el papá de este señor. Pero ¿qué hacía este mago? Este falso profeta, este mal emisario del pueblo del Señor. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, y de Sergio Paulo se nos dice que era un varón prudente. Es decir, esta persona gobernaba la provincia imperial que tenía asiento allí. Y Sergio Paulo, a propósito, Paulo quiere decir pequeño, siendo procónsul, gobernante de esta provincia, Lucas dice, varón prudente. Es decir, había en él inteligencia y había en él entendimiento. Pero personas prudentes como estas pueden estar rodeadas de personas perversas como este mago. O sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, los hizo venir. Qué interesante. ¿Y qué era lo que quería Sergio Paulo? Este prominente hombre, procónsul, gran cargo. ¿Saben qué quería? Deseaba oír la palabra de Dios. Quería conocer la naturaleza de la enseñanza de aquellos que habían llegado a su provincia. Era alguien interesado no solo en su bienestar y en su conocimiento, sino saber qué estaba pasando en el territorio que gobernaba. No pierdas de vista que estos, Bernabé y Saulo, fueron enviados desde Antioquía, desde su congregación local, en donde ya habían y tenían definido o descubierto su don ministerial. Eran profetas y maestros. Era gente sujeta a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo que los apartó y luego enviados por la misma congregación
ahora están en este viaje. Ellos han salido, permítame la expresión, bajo cobertura. Ellos no son una rueda suelta, una bala perdida. Y acá encontramos que Dios inquieta a Sergio Paulo para que desee oír la palabra de Dios. Esa sed solo nos la puede provocar el mismo Dios. Nos la puede provocar el mismo Dios. ¿Cuál fue la reacción de el mago? Dice, pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre. La palabra irresistir es fuerte, se les oponía. Radicalmente los rechazaba. Claro, me imagino que vivía del erario público administrado por Sergio Paulo, alguna dádiva. Miren que es prácticamente el mismo caso de aquellos que Pablo en Timoteo llama Janes y Jambres, que eran los supuestos asesores de Faraón en Egipto, dedicados a la magia, dedicados a la brujería. Es interesante, los hombres y mujeres que están en gobierno, que están en la dirección, por lo general están rodeados de esta clase de personas. También usted puede encontrar que cuando Felipe, a causa de la dispersión que se ocasionó por la muerte de Esteban, llegó al pueblo de los samaritanos, allí también había un mago. Es que hasta hace 2000 años las tinieblas andaban de aquí para allá sin ninguna interferencia. Los supuestos magos, los supuestos falsos profetas eran la gente a la cual acudía y consultaba. Pero es que acaba de llegar la palabra de Dios predicada por estos hombres y Sergio Paulo quiere escucharla. Pero la posición de las tinieblas es automática. Vamos a ver un caso similar cuando lleguemos a Hechos capítulo 16. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. No ceso de insistir, los hombres importantes tienen gente como esta bajo su tutela. Y claro, este mago ve peligrar su puesto. Él sabe que si el procónsul cree y se convierte a la fe del Señor, porque no era algo extraño ya oír de la predicación de la palabra de Dios con base en el Nuevo Pacto, en las Sagradas Escrituras, el Evangelio del Reino, entonces perdía su provisión, perdía su puesto, perdía su paga, perdía su influencia, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, recuerden que Saulo era por ser de padres judíos, lo vamos a ver muy claro en el capítulo 22, cuando Pablo cuente acerca de sus orígenes. Era un hombre de la tribu de Benjamín. Se llamaba Saulo por ser tocayo del primer rey de Israel, de Saúl. Y también era conocido como Pablo, que a la vez significa Paulo, era hasta tocayo del gobernador en ese momento, de este procónsul, por haber nacido ciudadano romano. Entonces tenía dos nombres por su doble nacionalidad. Entonces Saulo, que también es Pablo, ahora esto que va a ocurrir a continuación es guiado por el Espíritu Santo. Vuelvo al punto. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que ha llevado las riendas de la iglesia del Señor después de la ascensión del Señor Jesús y las tendrá hasta que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en el mago. ¿Por qué? Porque la constante de la persona que está en comunión con el Padre
con el Hijo y con el Espíritu Santo es la llenura de ellos. Entonces, lleno del Espíritu Santo, o sea, totalmente ponderado por el mismo Espíritu Santo, fija los ojos en el mago, de manera enérgica. Hay un momento de tensión ahí, hay un momento de confrontación. Están las tinieblas que no quieren dejar escapar a Sergio Paulo y está la luz que ha llegado a liberarlo. Está las ataduras que han mantenido atado a este hombre espiritualmente, a Sergio Paulo, y cada vez más oprimido por la compañía del mago. Pero es que ha llegado la luz para liberarlo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, mira la que le suelta, dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Nadie le había hablado así hasta este momento a este mago. Lleno de todo engaño. Es decir, engatusas a la gente, usas artimañas. Tu disposición misma es a engañar a las personas. Pero es que aquí no estamos frente a una persona que está vendiéndote una joya falsa o una tela de inferior calidad. Este hombre estaba perturbando el alma y la eternidad misma de Sergio Paulo. Por eso las palabras son de alto calibre. Oh, lleno de todo engaño. Todo en este mago era engaño y de toda maldad. Era inescrupuloso. Era inclinado fácilmente a hacer el mal. Mira que el absoluto que usa Pablo es todo engaño, toda maldad. Estaba sumido en una profundidad de tinieblas que todo en el carácter de este perverso mago llevaba precisamente a la oscuridad. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, fíjate, enemigo de toda justicia. Si le dice hijo del diablo es porque, al igual que el diablo, era calumniador, era falso, era acusador. Se le conocía en la cédula como Barjesús, pero era hijo del diablo. Se los repito. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Las Sagradas Escrituras entonces llaman las cosas como son. Recordemos nuevamente que Pablo está obrando bajo la llenura del Espíritu Santo. Aquí no hay lugar a ser diplomático, aquí no hay lugar a tener guantes de seda. El asunto acá está en sacar a alguien de las tinieblas, como a Sergio Paulo, porque no parece que la salvación le haya llegado a este mago. Aunque la cruz nos recuerda que en ella se ha llevado a cabo el sacrificio para todo aquel que en Jesús crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí estamos ante los dos casos. Uno que sí va a ser salvo, Sergio Paulo, y otro que, por lo menos en lo que el texto nos dice, no, el mago. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, este hombre vivía apartando a la gente de Dios. La gente tal vez quería conocer de Dios, pero este hombre la desviaba. Y cuando me está hablando de caminos rectos del Señor, son los caminos de la salvación. El camino que realmente lleva al hombre a reconciliarse con su Creador, Cristo Jesús. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pero hay cosas que no se solucionan con palabras, así sean fuertes como las que le acaba de declarar Saulo a este mago. La dirección que recibe Saulo del Espíritu Santo es más drástica aún. Ahora pues, dice Saulo,
He aquí la mano del Señor está contra ti. ¡Wow! Miren, amigos, lo que pasa es que uno pasa muy a la carrera leyendo esto, pero estas palabras son de mucho contenido. ¿Tú te imaginas el contenido tan poderoso de esta aseveración? Que la mano del Señor esté contra uno. Es que, a ver, no estamos hablando de que un jefe energúmeno esté contra ti, o que alguien muy peligroso a nivel de delincuencia esté contra ti, o que alguien muy exaltado a nivel de gobierno esté contra ti. No. Es que ni siquiera estamos hablando de que el diablo esté contra ti. Hombre, que a mí me digan que la mano del Señor está contra mí, ahí ya apague y vámonos. Es que ya no hay nada que hacer. Hermano, hermana, amigo y amiga, usted que me escucha, no hay nada que hacer. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Y cuando está hablando del Señor, está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Pero quien está ocupando el templo de Pablo, o sea, su cuerpo, está lleno es del Espíritu Santo. El Espíritu, con razón dice el Evangelio, que por el dedo de Dios, el Señor Jesús expulsaba a los demonios, o sea, por el Espíritu Santo. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Bueno, por lo menos la sanción aquí es temporal. Se le dicta sentencia a este mago y se le dice acerca de la temporalidad. Pudo haber quedado ciego para siempre, físicamente hablando, ya que espiritualmente estaba bien ciego. Este sí está peor que todos los ciegos, creyendo que veía y haciéndole creer a la gente que veía, era más ciego que cualquiera, aún sin quedar ciego biológicamente. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Quiero recordarles, amigos y amigas, que la brujería, la magia, la hechicería, todos esos ías de las tinieblas, son abominables a los ojos de Dios. Usted puede mirar cuando lee el primero y el segundo libro de Samuel. Usted puede mirar cuando Saúl, a propósito, el rey, cuando el Espíritu Santo le abandona y queda a merced de un espíritu que lo atormentaba, cuando se da cuenta de que Samuel ha muerto, el profeta, Saúl, el rey, va a buscar a la bruja de Endor y se disfraza para que ella le haga subir a Samuel de entre los muertos y le diga qué va a ocurrir. Cuando aquella bruja se da cuenta de que era el rey Saúl, empezó a temblar, porque es que el mismo Saúl, por orden de Dios, había perseguido a todos los brujos del reino y les había dado muerte. Y ahora Saúl es vencido por la tentación de consultar una bruja. Y si usted busca en Crónicas, se dará cuenta que por eso fue que Dios se desentendió completamente de Saúl por haber consultado a la bruja de Endor. La brujería es algo muy serio. No por las tinieblas mismas y lo poderosas de las tinieblas. Escuche, no se vaya pues por el camino que no es. No, es por el terror de estarme enfrentando a Dios en esta situación de ponerme en manos de las tinieblas a través de la brujería. Cierro el paréntesis. A este mago, a este brujo, Pablo le dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Y saben qué ocurrió? Dice la Escritura. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Empezó a perder la vista automáticamente. Y llegó a estar en tinieblas completas. Empezó a apagársele la visión y quedó ciego completamente. Inmediatamente. Hay cosas
con las que Dios reacciona. El Espíritu Santo, es que es el Espíritu Santo. Qué cosa tan seria es uno ser delicado con la presencia del Espíritu Santo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Imagínate, el poderoso mago, asesor del procónsul, ahora está suplicando quien le ayude, porque no puede ver. Rogándole a la gente, ayúdenme, no veo, ayúdenme, no veo. De pronto tropiezo, de pronto me caigo, completamente en tinieblas. Sí. Por imitadores. Quieren reemplazar a Dios a través de la brujería, a través del ocultismo. Esa maldad es muy delicada, transitar por esa obra de la carne. ¿Recuerdan aquellos asesores brujos de Faraón? Cuando Moisés y Aarón llegaron, imitaron al principio las plagas. Cuando Aarón, por ejemplo, y Moisés dejaron caer la vara aquella que se convirtió en serpiente, ellos también tiraron la varita de ellos y se convirtieron en serpiente. Pero resulta que la vara que habían arrojado Aarón y Moisés se comió las varas de ellos. Después, cuando vinieron 1 o 2 plagas, creo que fue la de los piojos y creo que fue la de las ranas, ellos también sacaron más ranas y sacaron más piojos, pero hubo un momento en que ya no pudieron hacer más. Además, lo que Dios estaba enviando como señal, ellos solo lo imitaban, pero no lo podían parar. Y andando alrededor, este mago buscaba a quien le condujese de la mano. Te sugiero, urjo, que si guardas algún contacto con las tinieblas a través del ocultismo, cortes eso rápidamente de tu vida, porque estás en grave peligro y estás poniendo en grave peligro a los demás, a los de tu casa, tu fe, tu propia salvación. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, porque recuerde pues que aquí estamos pescando, solo que algunos peces es más difícil pescarlos que otros. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Lo que se volvió más tinieblas. Miren que el mensaje del Evangelio se defiende solo. Cuando Pablo dice, la palabra del Señor no está presa, no es porque estuviera haciendo una autovaloración de sus epístolas. Es porque él sabía que él aún preso, la palabra seguía corriendo. Es tan tremendo esto de la palabra del Señor prosperando, porque de ella misma lleva fruto, que cuando en Filipenses Pablo nos narra que algunos por hacerle más daño a él predicaban el Evangelio, él decía, con tal que el Señor sea predicado no hay ningún problema. Entonces miren, ante el impedimento de las tinieblas, porque es que tras bambalinas estaban estos espíritus de adivinación y de magia, orquestados por las tinieblas mismas, por Satanás. Pero cuando llega la luz, llega la luz. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, gloria a Dios, se hizo cristiano. Mire que a esto no lo precedió un gran movimiento de evangelismo, no, fue una señal, un prodigio. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Qué jocoso, ¿no? Mientras el uno ve, el otro queda ciego. Mientras que el mago, diciendo tener luz, estaba sumido en oscuridad y ahora más en tinieblas por haber quedado ciego, aquel, viendo esta señal y este prodigio de la ceguera de su ex asesor, porque me imagino que inmediatamente lo echaron, creyó. Tenemos acá un gobernante que se ha hecho creyente. Con el mismo evangelio sencillo. Es que aquí no hay un evangelio para gobernantes, no hay un evangelio para magos, no hay un evangelio para gobernados. No. El evangelio es el mismo. Lleva poder en sí mismo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¡Qué maravilla! Ahora, dice la Escritura, recuerden que nos lo está narrando el detallista Lucas, maravillado de la doctrina del Señor. O sea,
asustado, sorprendido, tuvo un choque. Él había estado asesorado por la oscuridad, quién sabe cuánto tiempo, y ahora, en un solo momento, el brillo de la luz del Evangelio le hace caer el velo del engaño y ahora está atónito, pero a la merced de seguir creyendo en el Señor Jesús. Enséñenme más. Yo me imagino a ese hombre, enséñenme más. Eso era lo que quería él. Maravillado de la doctrina del Señor. Es que Pablo y Bernabé y el ayudante, Juan Marcos, hablaban era de Jesucristo, no de ellos. Este mago, este Bar Jesús, hablaba de él. Pablo, Bernabé y Juan Marcos llevaban a la gente a los pies de Jesucristo. Este Bar Jesús, Elimás, veía en la gente, era seguidores suyos, adeptos, los hechizaba. Tengamos mucho cuidado, que cuando haya prodigios, señales o milagros, realmente la gente se maraville de que predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Sí, maravillado de la doctrina del Señor. ¿De qué hablarían? Me imagino que le dijeron, bueno, bautícese. Me imagino que impusieron sobre él las manos, porque el texto no nos los dice, para que fuese lleno del Espíritu Santo. Lo pusieron en contacto con hermanos que allí, en esa ciudad, le pudiesen mostrar más acerca del Evangelio del Señor. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. O sea, lo que te quiero decir es que ellos no se quedaron allí diciendo, uy, se convirtió el procónsul, vamos a rogarle que del erario público, del presupuesto, empiece a aprobar un rubro para la plantación de iglesias aquí en esta isla. No, vamos a procurar, ya que tenemos un creyente dentro de los gobernantes, entonces para que se haga una mejor línea jurídica para el tratamiento de los creyentes. No. Ellos miraron a Sergio Paulo precisamente sin acepción de personas, como alguien más que había pasado de tinieblas a luz admirable. No le hicieron colocar un letrero en su carruaje que dijera, yo pertenezco a la denominación tal. No le pidieron que por favor les prestara la emisora del municipio para empezar a... No, ¿saben? Ellos entendían plenamente de que el Espíritu Santo se haría cargo de Sergio Paulo y que ellos deberían seguir cumpliendo la misión y la comisión que en Antioquía el Espíritu Santo les había dado. ¡Qué libertad! Una de las personas con las que me gustaría de verdad hablar un ratico cuando lleguemos a nuestro destino final será con Sergio Paulo. Le voy a preguntar, en tus palabras, cuéntame, ¿cómo fue? A Lucas se lo estaban dando por referencia, pero tú estuviste ahí. ¿Cómo seguiste de ahí en adelante? Cuando llegaste a tu casa, ¿qué le explicaste a tu mujer y a tus hijos? A ver, querido procónsul, hermanito procónsul, cuéntame, ¿cómo siguió siendo el trato a tus subordinados? ¿En qué te metiste cuando, siendo parte del engranaje del imperio, tenías que ir a las reuniones o a los comités de gobernantes? Y tenían que declararle adoración al emperador correspondiente como si fuera Dios. ¿Tú qué empezaste a hacer a partir de ahí? Dime, ¿cómo cambiaron tus hábitos sociales? ¿Qué hacías en esas fiestas y en esas bacanales a donde antes ibas para... Pues, te pregunto, ¿no? Cuéntame. ¿Tu vida devocional cómo empezó? ¿Fuiste inmediatamente a buscar
algunos rollos que pudieses conseguir con las Sagradas Escrituras para leerlas, como hacía el eunuco, porque ahí en esa reunión también voy a tener al eunuco. Y vamos a comparar ahí de gobernante a gobernante, de eunuco a procónsul, cómo siguieron sus vidas de ahí en adelante. ¿No te parece maravilloso? ¿Cómo podemos impactar con solo la predicación del Evangelio la vida de una persona como Sergio Paulo y todos los que haya a su alrededor de ahí en adelante? Porque cuando el Evangelio realmente llega como es como cuando el Señor Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y encontró en el sepulcro a aquel que era la habitación de Legión, porque estaba lleno de muchos demonios. Y después de ser libre, así, bañadito, vestidito y perfumadito, queriendo seguir al Señor, el Señor Jesús le dijo, no, tú te quedas aquí, vete a predicarle o a contarle lo que se te ha hecho a toda tu gente. Y dice la Escritura que se fue por Decápolis, o sea, 10 ciudades, a contar las maravillas que Dios había hecho con él. Una sola persona tocó 10 ciudades, Decápolis. El nombre del endemoniado gadareno no lo sabemos. Ese es otro que podemos tener ahí en la reunión. El eunuco, Sergio Paulo y el ex endemoniado gadareno. Para que nos cuenten. Y ahora quiero hablarte a ti. ¿Cómo ha impactado tu vida el ser creyente? El haber sido impactado. Quiero que recuerdes en este momento el día en que el Espíritu Santo tuvo misericordia de ti, así como la tuvo de mí, de que la luz del Evangelio nos llegara. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tal vez llevas un día, un mes, un año, 10, 15, 20, 30 años, 40. ¿Cómo tu vida ha servido para que otros tengan luz? Sí, esta situación de Bernabé, de Saulo y de Juan Marcos, solo tres, que se dispusieron a ir porque el Espíritu Santo los había apartado, trajo la luz de la salvación a Sergio Paulo, en este caso. Y a quién sabe cuántos más impactados por aquel que había sido impactado. Acerca del mago no se nos dice más. No sabemos cuánto tiempo le duró la ceguera temporal. No sabemos si haya llegado a los pies del Señor. Pero que el susto se lo llevó. El que asustaba, ahora sale corriendo. El que aparentemente dirigía, ahora necesitaba quien lo llevara a la casa. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por hacer vida a las Sagradas Escrituras a 2000 años de este hecho. Créeme, amado Espíritu Santo, que para mí, y confío en que para todos los que hayan leído este pasaje conmigo, fue como haber estado ahí. Siento el olor al mar, ahí en la isla de Chipre. Alcanzo a ver el rostro cambiado del mago. Tal vez al mismo Saulo y Bernabé, sorprendidos con Juan Marcos de semejante cosa que tú puedes hacer, Espíritu Santo, y que sigues haciendo. Gracias, porque cuando has decidido apartar a alguien para que oiga y conozca, no hay quien pueda atajarlo, ni quien pueda perturbarlo, ni quien pueda boicotearlo. Y gracias porque a nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, nos permitiste también, quién sabe cuántos obstáculos quitaste de nuestro alrededor para que ahora nosotros podamos gozar de tu doctrina, para que nosotros podamos ahora maravillarnos de tu esencia y de tu presencia. A ti, amado Espíritu Santo, a ti, amado Padre, y a ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.